Buenos días, queremos invitarte para el día domingo a las 11. Recordar también que nos pueden seguir por las plataformas de YouTube y también por Instagram. Nos vemos. Hola niños, hola familia, ¿cómo están? Hoy me tocó dar la lección y les tengo preparado hablar de un hombre de la Biblia, que es Abraham. Pero primero vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé un tiempo de oración junto a Él. Señor Dios Padre, te pido especialmente en este momento para que pongas en mí las palabras justas, Señor, para que llegue al corazón de cada niño que se encuentre en su casa y familia. Todo esto te lo dejamos en tu santo nombre. Amén. Niños, como les digo, vamos a hablar de Abraham. Abraham estaba casada con Sarai. Ellos eran pareja, eran matrimonio. Ellos no podían tener familia. Sarai era estéril. Y eso les entristecía mucho. Un día Dios habló con Abraham y le dijo que lo iba a hacer un padre de grandes naciones. Que él debía salir de la tierra que vivía y que tenía que apartarse de su padre. Abraham salió de esa tierra y fue junto a su esposa Sarai y su sobrino Elot. Ellos partieron a tierra de Canaán. Ahí se encontraron con que Dios les mostró esta tierra y les dijo en Génesis 12:7, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová a Abraham, que le había parecido grandiosa esta idea. Pero Abraham debió ir hacia Egipto, ya que no había alimento en esa tierra, en un tiempo, con toda su familia. Al llegar a Egipto, Abraham le dice nuevamente a Sarai, Sarai, tú eres tan bella que si los egipcios ven tu belleza y saben que somos matrimonio, me matarán, por lo que diremos que somos hermanos. Y así fue. Los egipcios, al ver a Sarai cuán bella era, la llevaron frente al faraón y el faraón comenzó a darle regalos a Sarai. En Génesis 12:16 dice que le regalaba ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas y hasta asnas y camellos. Pero esto, niños, no le pareció nada bien a Jehová y mandó plagas al faraón y a Egipto. Entonces, el faraón se enojó mucho con Abraham y le dijo, toma a tu mujer y a toda tu gente y vete de Egipto. Abraham se fue de Egipto y llegó nuevamente a la ciudad de Canaán. Pero allí, él estaba muy preocupado junto a Lot, porque se dieron cuenta que sus pastores, los que estaban encargados de todos sus animales, empezaron a discutir y se dieron cuenta que él no quería eso para ellos como relación, como sobrino. Y le dijo así, en Génesis 13, del 8 al 9, dice, no hay ahora el altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces, Abraham no quería disputas entre su familia. Entonces, Lot decidió quedarse en Jordán y Abraham en Canaán. ¿Saben? Dios estaba tan contento, pero tan contento con Abraham, porque vio que era un hijo que compartía, que quería el bien. ¿Y saben qué le prometió Dios a Abraham? En Génesis 15 le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Ven qué hermoso el regalo que le estaba entregando Dios a Abraham? Y también, ¿saben qué más le dijo? Que ya no se llamaría Abraham, sino que se llamaría Abraham, que significaba padre de grandes naciones.
Y a Sarai también le cambiaría el nombre. Y su nombre sería Sara, que es princesa. Y que lo iba a bendecir. A Sara iba a bendecirla con un hijo. Y que ella sería madre de la gran nación. ¿Se dan cuenta qué hermosa esta lección que nos entrega Abraham? Él fue un hijo obediente. Esperemos ser obedientes, porque en estos tiempos igual necesitamos obediencia. Más con todo esto que estamos pasando, debemos cuidarnos, obedecer a nuestras autoridades, y nosotros también debemos, sobre todo, obedecer a Dios, ¿ya? Y también saber esperar los tiempos justos. Abraham vivió muchas cosas y Dios tenía algo preparado para él, pero él tuvo la paciencia y los tiempos que el Señor le había prometido que iba a hacer con él. Así que, niños, espero que esta lección haya entrado en sus corazones y que, sobre todo, se cuiden también y que sean niños obedientes a nuestro Señor Padre Dios, que nos cuida día a día. Y bueno, espero verlos próximamente entregándole otras lecciones. Los quiero mucho. Cariño, y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Purifícanos, Señor. Límpianos, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Buenos días, hermanos, amigos. Hoy nos encontramos de nuevo para estudiar la palabra de Dios. Nos toca estudiar, estamos estudiando el capítulo 3
Hoy nos toca ver del versículo 11 al versículo 18. Pero antes de entrar al tema en sí, vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta enseñanza de su palabra. Amado Dios, te damos las gracias por este tiempo que nos das de poder compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender un poco más de ella. Ayúdanos también, Señor, a poner en práctica lo que estamos aprendiendo de este libro de Primera de Juan, Padre Celestial. Gracias por cada uno de los que están oyendo, Señor. Gracias por cada amigo que se estén viéndonos, Padre Celestial. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tocar sus corazones para que ellos también puedan entender este mensaje, Padre eterno, Señor. Gracias, Señor, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a seguir estudiando este libro, como dije recién. Y vamos a ver el título puesto, ¿ya? Son las dos naturalezas en acción. Las dos naturalezas en acción. En este momento, nuestro estudio nos encontramos según la parte o división, ¿cierto?, de Dios es amor, en la que principalmente se trata el tema de las dos naturalezas del creyente en acción. Nos referimos a la vieja naturaleza y la naturaleza divina. Vamos a repasar algunos puntos de lo que habló mi hermano Eloy la semana pasada, que sobre ciertos hábitos que estaba tomando a la iglesia en ese tiempo y también los hábitos que nosotros tomamos. Él daba muy bien la explicación en el sentido que debemos ser, si somos hijos de Dios o no lo somos. Si estamos participando y nos estamos alimentando de la palabra de Dios, nuestra vida debería ir cambiando. Por eso el tema está muy relacionado a lo que el hermano predicó la semana pasada. Vamos a repasar algunas cosas de lo que habló mi hermano. Pero aquí yo tengo un versículo, ¿ya?, que se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 1 y 2, ¿ya?, para entrar a lo que queremos estudiar durante este día domingo. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. El que quiere, en lo que Dios quiere, hermano, que nosotros podamos producir frutos que agradan a nuestro Dios. Frutos divinos, frutos que de nuestra vida vaya reflejando que somos hijos de Dios, que somos parte de lo que Dios nos entregó. ¿Saben? También dice que en este versículo que Dios nos va a poder podar. Muchas veces los árboles, para que den buenos frutos, uno tiene que podarlos. Tiene que empezar a podar para que el tronco vaya creciendo y fortaleciéndolo. Y Dios también hace lo mismo con nosotros. Dios nos apoda para que podamos nosotros llevar buenos frutos. Y Él quiere que nosotros lo hagamos. ¿Saben? Esos frutos se llama la naturaleza divina, en acción, llevar buenos frutos. También la naturaleza carnal también tiene frutos, se puede decir fruto, pero son obras carnales que no le agradan a Dios. Pero sí son atractivas para nosotros. Por eso que en esta mañana vamos a ir viendo cuál de las dos naturalezas estamos poniendo en acción. Si es la naturaleza divina o la naturaleza carnal. ¿En cuál de las dos estamos alimentando? El hermano Osiel el Eloy, la semana pasada, hizo como tuvo una balanza. Si estamos agradando más a Dios o más al pecado. Y si el pecado va reinando en mi vida, significa que yo me estoy alejando de Dios. Pero si yo me estoy agradando de la palabra de Dios, el pecado va alejando de mi vida. Mire el versículo, en el versículo 10 de lo que tocó mi hermano la semana pasada.
Y en esto se manifestarán los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y acá se presentan las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza carnal. Y nos está diciendo que si no, dice acá, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, el que no hace justicia, no es de Dios. Ahí en Mateo 7, busquémoslo, Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué nos dice Dios? Que a través de nuestros frutos los demás los van a conocer. Hermano, qué importante es poder estar alimentando la naturaleza divina. Porque a través de la naturaleza divina nosotros vamos a producir frutos para la obra de Dios. Frutos que nos van a hacer a nosotros crecer como hijos de Dios. Frutos que nos van a hacer a nosotros mejores personas. Mejores personas. Mire, también dice este versículo, y que no ama a su hermano no es de Dios. Y muchas veces la naturaleza carnal es la que nos hace tropezar, la que no nos hace ver las maravillas de Dios en nuestras vidas. Por eso el tema de hoy es ver las dos naturalezas. Pero ¿cuál de las dos naturalezas yo estoy poniendo en acción? ¿La naturaleza divina o la naturaleza carnal? Mire el versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este amor sería la señal que identificaría a los discípulos de Cristo. Y no lo estoy diciendo yo, hermano, lo está diciendo la palabra de Dios. Si quieren, van conmigo a buscar Juan 13:35. Miren lo que dice la palabra de Dios. Juan 13:35. La palabra de Dios dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. Los unos con los otros. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que debemos tener amor unos por otros. Pero ¿quién lo van a conocer? Son las demás gente que está afuera. Que ellos vean la diferencia que uno debe tener entre los que son y los que le agradan a Dios. Dios le agrada, hermanos, que nosotros nos alimentemos, que debemos frutos y buenos frutos dentro de la obra de Dios y que esos frutos se puedan manifestar afuera, que puedan manifestarse afuera. Sigamos leyendo. Mire el versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. ¿Qué naturaleza actuó ahí? Fue la naturaleza carnal. ¿Por qué mató Caín a Abel? ¿Fue por envidia? ¿O fue por celo? ¿O fue por celo? Mire, aquí tengo una definición de la envidia. Es un descontento, es un malestar, es una tristeza, a pesar por el bien ajeno. Y esto fue el factor que llevó a Caín a matar a Abel. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Tenemos envidias de nuestros hermanos? ¿Tenemos envidia o celos de otros? Y si lo tenemos es porque la naturaleza carnal está gobernando nuestra vida. Dios quiere que nosotros podamos producir buenos frutos y que nuestra naturaleza divina esté creciendo. Hermanos, el libro de Juan, el primero de Juan, todo el versículo del capítulo 1 al capítulo 5, está dirigido a los creyentes. Está dirigido a los creyentes. Y está dirigido, ¿por qué? Porque había entrado una herejía dentro de la misma iglesia, en lo cual habían divisiones, en lo cual los hermanos se estaban alejando
de las cosas que los apóstoles le habían enseñado. ¿Y qué hay de nosotros? También el mensaje para nuestras vidas. ¿Estamos haciendo lo mismo que hacen los demás? Y si Dios nos dice a nosotros que debemos llevar buenos frutos, y hay una advertencia también que dice que Dios va a cortar a los malos frutos. Pero sigamos leyendo. Mire la palabra de Dios en el capítulo 13. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Eso también lo estuvimos estudiando tiempo atrás. Tiempo atrás. ¿A quién estoy o qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Estoy agradándole a Dios o estoy agradándole al mundo? ¿O me estoy agradando yo mismo? Yo mismo. Mire, veamos Juan capítulo 15, versículo 18 y 19. Dice la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, sabéis que a mí ha aborrecido antes que vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Por eso el mundo os aborrece. ¿Saben? A Jesucristo el mundo lo aborreció. Podemos decir que ahí en Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero hermano, nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos el conocimiento, pero muchas veces el mundo a nosotros nos atrapa. Y nos atrapa, ¿saben por qué? Porque estamos alimentando más la parte carnal. No estamos llevando una vida agradable de Dios. No estamos actuando o no estamos poniendo en acción la naturaleza divina, de la que viene de parte de Dios, Pero sigamos leyendo. Mire el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Usted puede saber con certeza si es un hijo de Dios? ¿Puede saber usted si es un hijo de Dios? ¿Cómo puede saberlo? Porque acá dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sé yo? ¿Cómo lo sabe usted? Si es un hijo o una hija de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que Dios es amor. Dice que uno debe reconocer que yo soy pecador. Uno debe saber también que Cristo vino a morir por mí en la cruz. Dice también la palabra de Dios que debo recibirlo en mi corazón, arrepintiéndome de mis pecados. Y también dice la palabra de Dios que debo crecer como hijo de Dios. Entonces este versículo que vamos a leer, que es 1 Juan 1:12, dice la palabra de Dios: más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ser llamados hijos de Dios. Entonces, hermano, yo soy hijo de Dios, porque tengo a Cristo en mi corazón, y por ende debo amar a mis hermanos. Debo amarlo, porque viene de parte de Dios, y es un mandato de Dios, que debo amar a mis hermanos. Y saben, aquí, cuando uno se sabe que es un hermano, otra persona, muchas veces, si tú caminas por la calle y yo camino por la calle, no va a haber mucha diferencia. Pero cuando estás en un lugar diferente y delante de ti hay una persona diferente, con ciertos principios, te puedes dar cuenta que él es un hijo de Dios. Nosotros nos tocó hace 2 años ir de viaje al sur de vacaciones. Y sabes, estuvimos en un camping. Nosotros estuvimos adelante, y atrás de nosotros, porque en el camping están algunos adelante y uno atrás, o uno a los lados,
Atrás de nosotros había una familia que también tenía 2 hijos pequeños, 2 hijas pequeñas, y él era un hijo de Dios. Estuvimos conversando porque los hijos de Dios hablan de Cristo. Estuvimos conversando, compartimos con él, porque los hijos de Dios, el Espíritu sabe quién es un hijo o no hija de Dios. Y estuvimos compartiendo, salimos con él. Fue tiempo agradable, no es de la UCB, porque el cuerpo de Cristo no es una dominación. Y qué hermoso, hermano, compartir con él, compartir con él. El que no ama, y aquí en la segunda parte dice, finalizando, dice, en el versículo dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Hay quienes no sienten ningún interés por los hermanos en Cristo. Y ese amor por los hermanos en la fe es una prueba de nuestra propia salvación, en la que se refiere en nuestro corazón y en nuestra vida interior. No hay mayor prueba y evidencia de esta salvación que compartir con los demás. Qué importante, hermanos, saber y compartir. Y saber primeramente que yo he pasado de muerte a vida, que tengo a Cristo en mi corazón y que dentro de eso mismo tengo que amar a mis hermanos, compartir con mis hermanos, pero alimentándonos de las cosas del Señor, para que nuestra naturaleza divina vaya aumentando en nuestra vida, vaya tomando la acción que Dios le agrada, Sigamos, hermanos, adelante, veamos Mateo capítulo 5, veamos el versículo 15 mejor. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y ningún homicida, ¿cierto?, entrará al reino de los cielos. Mire, busquemos Mateo 5, 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Podemos recordar que el énfasis del apóstol Juan de este pasaje está hablando sobre las 2 naturalezas del creyente. Usted se convierte en un hijo de Dios, no se libera de la vieja naturaleza. Más bien usted tiene 2 naturalezas, nosotros tenemos 2 naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza carnal. Cuando usted se convierte en hijo de Dios, no se libera de su vieja naturaleza. Usted tiene 2 naturalezas. La nueva naturaleza es la única que le agrada a Dios. Es la única que le agrada a Dios. ¿Saben? Hermanos, aquí como decía este versículo, hermanos, es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Saben? Hay muchos homicidas fuera de la cárcel. Hay muchos. Gente que no es que esté matando, sino que muchas veces nosotros condenamos a personas. Y como decía en Mateo, hermanos, debemos tener cuidado. Debemos estar alimentándonos de la palabra de Dios. Debemos ir creciendo como hijos de Dios y que nuestra naturaleza divina vaya creciendo. ¿Saben? Ahí en Corintios, no me acuerdo del versículo, que dice que debemos examinarnos. Hermanos, nosotros nos examinamos. Yo me puedo examinar cómo está mi vida. Estoy haciéndolo diaria y constantemente, examinándome. Si mi andar le agrada a Dios, mi actuar, mi hablar, mi vestir, ¿es lo que a Dios le agrada? Eso debemos hacer, examinarnos, para ver cuál de las 2 naturalezas está actuando más en mi vida.
Sigamos leyendo, mire el versículo 16. La palabra de Dios dice, y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. Esta fue la verdadera prueba de Dios que nos amó a nosotros. Cristo pagó el precio por ti y por mí. Y el amor fue manifestado a través de nuestro Señor cuando Él mandó a su Hijo a este mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se manifestó el amor de Dios. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Podemos manifestar ese amor? Sí lo podemos hacer, hermano. Lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestras vidas. Porque debemos actuar, debemos dejar que la naturaleza divina comience a crecer en nuestras vidas. Es la forma de que nosotros debemos demostrar el amor hacia Dios. De que Él pueda ver que yo lo estoy amando y actuando para Dios. Mire el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo morará el amor de Dios en él? ¿Cómo morará el amor de Dios en él? Mire, busquemos Juan 2. Busquemos Juan 2, 15-16. Ese no era el versículo, pero la idea de esto es: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo morará el amor de Dios en él? Y acá, hablando del amor presentado y en acción, es lo que hacemos nosotros, como ejemplo, en la iglesia. Nosotros cuando vemos a un hermano en necesidad, siempre estamos haciendo la ofrenda de amor. Llevamos esa ofrenda, ¿cierto?, a los hermanos que tienen necesidad. No me acuerdo del versículo, pero sí le puedo decir, hermano, que el amor puesto en acción es cuando tú puedes dar. Si alguien que te pide algo, un hermano vaya a tu casa y te pide, hermano, algo que él necesita, darlo. Darlo por amor a nuestro Señor y por amor a nuestros hermanos. Mire el versículo 18. Hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Podemos decir muchas cosas. Podemos decir que nos amamos, que amamos a Dios y a nuestros hermanos, pero al final nuestras acciones hablarán más. Hermanos, comencemos a amarnos de verdad. Comencemos a preocuparnos. Comencemos a actuar como hermanos de la fe. Que nuestra naturaleza divina comience a actuar en nosotros. Que comience a actuar en mi vida. Que yo comience a alimentarme de la palabra de Dios. Que yo comience a vivir como un hijo de Dios. No así como el ejemplo que puso mi hermano Eloy la semana pasada. El casi gol. Muchas veces cuando uno está en el estadio y está a punto de que el jugador haga el gol, pega en el palo y todos saltan y no fue gol. No fue gol. Y también, hermano, si yo lo pongo en más práctica, es el casi gol. No vivamos como casi cristianos. No vivamos así. Vivamos como cristianos. Vivamos como hijos de Dios. Vivamos llevando el Evangelio. Vivamos como representantes de Dios aquí en la tierra. Vivamos como embajadores de Cristo. Vivamos siendo ejemplo. Vivamos llevando frutos de buenas obras para la obra de Dios. Vivamos alimentándonos. Vivamos y pongamos en acción la naturaleza divina en nuestras vidas, para que los demás puedan ver que somos discípulos de Cristo, que nos amamos los unos a los otros. Pero para eso debemos
examinar nuestras vidas. Para eso yo debo sentarme y decir, Señor, ¿sabes? No estoy viviendo como tú me dices que debo vivir, como me dice tu palabra. Entonces, una vez que yo me siente, una vez que yo medite, una vez que yo me doy cuenta que mi vida cristiana no está siendo alimentada, recién va a actuar el Espíritu para levantarte. Pero tú tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión hoy. ¿Qué estás alimentando más? ¿La naturaleza divina o la naturaleza carnal? Podemos decir que amamos a Dios en nuestros hermanos, pero al final nuestras acciones hablan más. ¿Terminaremos haciendo lo que en verdad creemos y amamos? ¿Y qué naturaleza se destaca más en nuestras vidas? Veamos, hermanos, Tito 1:16. Para ir finalizando, Tito 1:16. La palabra de Dios dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Que no nos pase eso a nosotros. Si tú profesas conocer a Dios, vive para Dios. Que la naturaleza divina vaya creciendo en nuestras vidas. Debemos tener cuidado también, hermanos, porque la palabra de Dios dice: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Acá Tito dice: profesan conocer a Dios. Todo el mundo conoce a Dios. Todo el mundo sabe de Dios. Pero con sus hechos, con sus actos, lo niegan. Y aquí, si lo tomo para los hijos de Dios, tú y yo conocemos a Dios. Pero nuestros hechos, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, muchas veces lo niegan. Y muchas veces hacemos cosas abominables y rebeldes, que reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? Si no estamos siendo útiles para las buenas obras, si solo estamos trabajando para nuestro propio beneficio, el amor de Dios no está trabajando en nosotros en una forma en que debería. ¿Saben, hermano? La palabra fue presentada. Hay dos naturalezas. Nosotros tenemos las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza carnal. No vamos a poder eliminar ninguna de las dos, porque la tenemos. Si tú eres un hijo de Dios, tienes las dos. Pero Dios te está diciendo a cuál de las dos vas a poner en acción. Que Dios nos ayude a poner la naturaleza divina en acción. Conclusión. Debemos ser ricos en buenas obras. Debemos amar de hecho y en verdad a nuestros hermanos. Dejemos que la naturaleza divina gobierne en nuestra vida. Solo depende de ti y depende de mí. ¿Sabes? Cuando yo dependo de Dios, mi vida va a ir cambiando. Este es un desafío que el apóstol se lo dio a la iglesia. Porque si te das cuenta, desde el principio del capítulo 1, versículo 1, Juan le está hablando a los creyentes y le recarga una y otra vez cuál de las dos naturalezas va a actuar en nuestra vida. ¿Sabes? Hoy fue presentada la palabra. Tú decides cuál naturaleza va a estar actuando más en nuestra vida. Por mi parte, trataré de seguir actuando la naturaleza divina. Que el Señor me guíe a actuar como debe ser y que pueda llevar fruto a los pies de Cristo. Con mi vida, con mi ejemplo. ¿Sabes? Tú eres importante para Dios.
Y en esta mañana Dios ya te dijo, tenemos dos naturalezas. ¿Cuál de las dos va a actuar en tu vida? Vamos a orar y que el Señor bendiga su palabra. Señor Jesús, te damos las gracias. Gracias porque, Señor, tú eres un Dios de misericordia. Gracias porque nos das oportunidades. Gracias porque cada día domingo nos haces ver, Señor, nuestra condición espiritual delante de ti, Señor. Hoy aprendimos, Señor, que debemos actuar, Señor, queremos dejar que actúe nuestra naturaleza divina en nuestras vidas para hacer de olor grato delante de ti, Señor. Que los demás puedan conocer a través de nosotros que tenemos a Cristo en nuestras vidas, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mí mismo, Señor, que nuestra naturaleza divina vaya creciendo y que la naturaleza carnal vaya disminuyendo, Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Bendícela, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.